Hola amigos, muy buenos días. Hoy vamos a leer uno de los capítulos más asombrosos de toda la Biblia. Dios le da una victoria a su pueblo. Frente a una ciudad que estaba en una colina, estaba amurallada, era una ciudad fuerte y no había manera humana, forma humana de poder conquistarla. Y el pueblo de Dios tenía que avanzar para conquistar la ciudad, pero el pueblo no hizo más que seguir las indicaciones de Dios y fue Dios quien derrumbó la ciudad. Hoy no vamos a leer todo el capítulo porque es largo, pero vamos a leer la primera parte. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, y estemos listos para seguir la lectura. Dice así: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al área. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes sacan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de darles las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. El resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. Llegamos a la mitad del capítulo. Mañana será la interesante culminación de esta historia. Pero ¿qué vemos aquí? Yo le ruego que por favor usted no deje de ver cada capítulo de Josué desde la perspectiva del primer capítulo. Porque en el primer capítulo Dios da una promesa que va a permanecer presente a través de todo lo que sucede con Josué y el pueblo israelita. Le decía en un principio, Jericó era una ciudad asentada en una montaña, en un monte, y tenía una gran muralla, tenía unas grandes puertas, y era muy difícil poder conquistarla. Más ahora, los habitantes de Jericó estaban muertos de miedo y se habían atrincherado dentro de su ciudad. No había forma que el pueblo israelita pudiera entrar. Y déjeme decirle esto: los israelitas no eran el ejército temido, no era un ejército como después los fueron otros ejércitos como el egipcio, como el babilonio. Ellos simplemente eran un puñado de varones que habían salido, que habían estado errantes por el desierto y que ahora pues habían tenido que aprender cierto uso de armas para poder pelear contra los habitantes de Jericó. Y le digo, mantenga la perspectiva desde el primer capítulo, porque Dios les dijo: yo les daré la tierra, yo estaré contigo, Josué, nunca te abandonaré. Y lo que va a suceder en este capítulo 6, en la conquista de Jericó, es la evidencia más clara de ese Dios que está presente con su pueblo, que pelea por su pueblo y que le da la victoria porque Él había prometido hacerlo. Así es que si pudiéramos tratar de encontrar qué vemos aquí, bueno, vemos la fidelidad de un Dios que había hecho una promesa y que la va a cumplir. Número 2,
causa extrañeza la forma en que Dios le pide a su pueblo que haga esas vueltas tocando trompetas, y va a ser durante 6 días. Lo vamos a ver el día de mañana, porque el día séptimo tienen que hacer algo más. Y usted diría, pero eso ¿para qué? O sea, ¿para qué damos vueltas a la ciudad? ¿Para qué le damos vueltas al monte? ¿Para qué tocamos trompetas? Pues los de Jericó nada más se nos quedan viendo desde arriba y riéndose de nosotros probablemente. Pero lo bueno de Josué es que él había oído lo que Dios le dijo en el primer capítulo, que le dijo: nunca te apartes de mi palabra, de mi consejo, nunca te apartes de los mandamientos, de las instrucciones que yo te doy. Y Josué, de forma muy obediente, va a hacer lo que Dios le pide, que es dar esas vueltas y sonar las trompetas junto con el pueblo. Queridos amigos, reflexión de hoy. Tenemos un Dios sorprendente, tenemos un Dios que nos sorprende, pero nos sorprende porque Él ha dado una promesa y Él va a hacer todo lo necesario por cumplir su promesa. Pero número 2, junto con esa promesa, Él nos ha dado premisas que nosotros tenemos que hacer caso, tenemos que obedecer, tenemos que atender, porque normalmente queremos que se cumpla la promesa, pero no queremos atender las premisas de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y la premisa para Josué era no apartarse del consejo de Dios, no apartarse de las indicaciones, de las órdenes, de los mandamientos que Dios le daba. Y en este caso Dios le dio claras indicaciones que Josué tenía que obedecer. Y cuando Josué obedece lo que Dios le está diciendo, entonces Dios obra para mostrar el gran triunfo, la gran conquista de la ciudad de Jericó, que veremos el día de mañana. Pero quiero dejarte esa reflexión, porque puede suceder que nosotros estemos expectantes y queriendo que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, pero número 1, esto que Dios está haciendo con su pueblo era algo que tenía que ver directamente con la misión que Dios le había dado a Josué, de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y en función de ese plan redentor de Dios es que Dios muestra su gloria y su majestad. Dios va a mostrarse en nuestra vida, pero en función del plan que Él tiene, que va a cumplir en cada uno de nosotros. No es lo que yo quiero, no es lo que yo sueño, no es lo que yo anhelo, es el plan que Dios quiere cumplir en mí. Y número 2, yo tengo que hacer caso de las premisas, tengo que hacer caso de la instrucción, tengo que hacer caso de la ley de Dios, porque no es que sea una condición, pero si yo no me alineo con lo que Dios está haciendo, entonces no se va a hacer posible que Dios haga su plan en mí. Y créame algo, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes. Dios no le ordenó al pueblo israelita hacer 100 lagartijas diarias, 200 abdominales y hacer prácticas de cómo pelear con el enemigo. No le pidió eso. Lo que le pidió algo fue muy sencillo y el pueblo tuvo que hacerlo. De igual manera, hoy Dios nos da instrucciones de cómo debemos de vivir, y una de ellas se la dio a Josué. Nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas te salga bien. Y ahora vamos a ver cómo eso se cumple en la vida de los israelitas. Así es que por ahora yo le invito a que busquemos el rostro de Dios y le digamos: oh Señor, ayúdanos a comprender esas grandes verdades para que podamos llevarlas a nuestro diario vivir. Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana, gracias por la oportunidad de leer este libro de Josué, pero sinceramente, Señor, nos falta capacidad para entender todo lo que Josué y el pueblo vivió y cómo esto puede ser real en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que no se trata de esperar los milagros únicamente en aquellas circunstancias personales, de aquellos planes personales, sino se trata de poder ver tu majestad y tu gloria en medio del cumplimiento de un plan redentor que tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestra ciudad. Señor, queremos ser congruentes con el cumplimiento de la gran comisión y sabemos que en medio de este plan tú tienes grandes hechos portentosos que cumplir delante de nuestros ojos. Ayúdanos a verlos, ayúdanos a estar vigilantes de aquella premisa que tú nos has dado, de no separarnos de tu ley, de meditar en tu palabra, de permanecer en una congregación, de trabajar junto como una familia, como un solo cuerpo en el cumplimiento de tu plan redentor en esta ciudad. Señor, ayúdanos, danos ese corazón, ese amor por la ciudad, danos ese corazón por aquellas personas que no te conocen. Derrama de tu gracia en nuestras vidas y ahí permítenos ver tu mano poderosa actuando para cumplir tu voluntad en nosotros. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.